Y bueno, entonces, bienvenidos otra vez a esta masterclass del árbol de la vida de la cábala, el árbol psicológico. Pero como les decía, estamos viendo un poco de mm, información que nos ayude a entenderlo más profundamente para poder como entrar en un contexto más amplio y no nada más ver el árbol en sí. Entonces hoy vamos a hablar de lo que sería el Tzimtzum. El Tzimtzum, bueno, ahí a través, para quien esté muy atento a cómo se escribe, ahora sí que las transliteraciones varían muchísimo. Ahí entonces lo pueden encontrar de varias maneras, pero básicamente hablamos de también, se le conoce como el Big Bang, ¿no? Y básicamente lo que pasa, y como habíamos mencionado ya ayer, hablamos de que la creación se crea, valga la redundancia, el universo se crea a partir de una autocontracción. Una autocontracción. ¿Qué quiere decir la autocontracción? Quiere decir que en el principio, o sea, en el principio de los tiempos, la Cábala dice que lo único que existía era el infinito y todo lo ocupaba el infinito. Entonces, para que pueda existir algo más que sea no infinito, el infinito hablamos de Dios, el infinito, la fuente, como le quieran llamar, el infinito tuvo que autocontraerse para crear un espacio para que en ese espacio pudiera haber algo más que no fuera infinito. Y que el infinito, sabemos también, tiene la potencialidad de crear infinitas finitudes, ¿no? O sea, tiene en potencia, puede crear cualquier cantidad de finitudes que serían la realidad, por ejemplo, donde nosotros estamos. Pero más allá de eso, hablamos de que existen dos autocontracciones. Se habla de del Tzimtzum Aleph y del Tzimtzum Bet. Aquí bueno, hay muchísimos detalles que podríamos entrar en estas dos cosas, que no es, digamos, el tema del día de hoy, pero vamos a tratar como de entenderlo en términos más simples, porque hay incluso muchos números y cosas así que complicarían mucho la clase y que aparte no es como el tema central, pero voy a tratar de explicarlo, digamos, como en lo más simple y por qué es importante, ¿no? En la primera autocontracción, lo que sucede es que la luz, por así decirlo, se divide, como siempre, en vasijas, ¿no? Tenemos que, eh, la, tenemos que siempre las eh, dimensiones, digamos que perdón, tenemos que la luz se divide en dimensiones para poder contener toda esa potencia tan fuerte que es la luz del infinito, ¿no? Estas dimensiones son las que llamamos Kli, que contienen lo que decíamos ayer, Or, que sería la luz, ¿no? También tenemos que las dimensiones entonces están compuestas por Or y Kli. El Kli es lo que contiene la energía, por así decirlo, y el Or es la información. Obviamente todo es energía, pero digamos que el Kli es una energía más densa y el Or es una energía más sutil que contiene digamos, que contiene la información que trae cada una de las dimensiones. Ahora, en la primera autocontracción, es como si hubiera habido vasijas muy frágiles que no pudieron resistir la intensísima luz del infinito y se rompieron, ¿no? Y entonces se creó un caos y pasamos a la segunda autocontracción, que sería B. Ahora, también el problema de se dice que el problema de la rotura de la vasija es que la vasija en la primera autocontracción hubo una especie de como, ¿cómo se dice? Como si fuera una rebelión, ¿no? Entonces cada una de las dimensiones, cada una de las 10 dimensiones, empezaron a sentirse
como si fueran independientes, como si no hubiera una relación entre ellas y como si fueran, como si se creyeran el mismo Ein Sof o el mismo infinito. Y esto nos da una clave de lectura ya para entender cómo en nuestra psique pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando las dimensiones operan independientemente, entramos en un desequilibrio. Cuando operan como si fueran una sola, cuando nosotros mismos operamos como si estuviéramos totalmente eh, separados de los demás, ¿no? Entonces entramos siempre en un conflicto, en un desequilibrio y se crea toda una aquelarre. Entonces, la, eh, en el Simpson Aleph existe esta eh, como independencia de las dimensiones que no logran comunicarse entre sí y también es tanta la energía que no logran tampoco contenerla y se rompen, ¿no? Después hay todo un proceso ahí que hace que la luz que digamos que se queda por ahí en esta ruptura de las vasijas crea después también el mal y todo este asunto. Porque realmente lo que se dice es que el mal no es la oscuridad, sino es una luz oscura. Es una luz oscurecida, una luz escondida, ¿no? Que nosotros básicamente lo que hacemos es tratar de revelar otra vez esta luz escondida detrás del mal, ¿no? Ahora, estoy explicándolo todo muy someramente. Si quieren saber, así como en detalle, qué pasa con las vasijas, todo este asunto, hay un libro que se llama El canto del alma y el autor, no me acuerdo, es Rabí Lev, pero en un ratito más se los paso. Pero el, el canto del alma explica, digamos, para alguien que nunca ha estudiado Cábala, lo explica muy bien y hay muchísimos conceptos de todo lo que es la cosmogonía de la creación, ¿no? Pero bueno, lo que pasa en el Simpson Bet es que finalmente se reconfiguran las energías y en esta segunda autocontracción se crean los mundos, ¿no? Se crean finalmente eh, tres mundos inferiores. O bueno, si consideramos que el Simsum Aleph es un mundo donde se crea el mundo después de Atzilut, de Bria, de Yetzirah y de Astia. Ahorita se lo explico bien. Entonces, el Simsum Aleph también se le conoce como el, pues no estoy acá, el, el Adam Kadmon o el hombre primordial, ¿no? Pero esto no es que haya un hombre realmente, sino que es como si fuera el blueprint, como la plantilla primordial de, del hombre, ¿no? Y tenemos que a partir de B se empiezan a crear de la autocontracción número 2, por así decirlo, se crean cuatro mundos, que sería el mundo de Briah, perdón, el mundo de Atzilut, el de Briah, el de Yetzirah y el de Malhut, y el de Asiat. Y ahora vamos a ver qué onda con estos mundos, ¿no? O sea, en el Simpson Bet, tenemos que la reconfiguración de estas energías crean entonces fragmentos de la luz, que son las sefirot. Las sefirot son estos círculos que vemos aquí, ¿no? En en el árbol de la vida, esas serían las dimensiones. Y nosotros cuando hablamos del Keter eh, cosmogónico o del Adam Kadmon, estamos hablando de este de acá arriba, ¿no? Cuando hablamos de Atzilut, estamos hablando de Jochma, del árbol de la vida cosmogónico. Cuando hablamos de Briah, estamos hablando de Binah, o sea, este de acá, cosmogónico. Cuando hablamos de Yetzirah, en cambio,
estamos hablando de todas estas dimensiones inferiores. Y cuando hablamos del mundo de Astia, que es el mundo de la acción, en donde vivimos nosotros, estamos hablando de Malhut, del árbol cosmogónico. ¿Ok? Parece que es mucha información, pero poco a poquito nos vamos a ir acostumbrando a todo esto. Entonces, los mundos tenemos el mundo de la emanación. ¿Qué es el mundo de la emanación? ¿No? El mundo de la emanación es Atzilut, y como decíamos, está aquí en Jochma. Este sería Atzilut. Y en el mundo de Atzilut tenemos que es la raíz de toda la realidad. Y en este mundo se encuentra la raíz también, como decía, del bien y del mal. Y decimos que entonces el mal es cosmogónico, o sea, no existe solo en Asia, o sea, no existe acá abajo donde nosotros estamos, sino realmente el mal es cosmogónico. O sea, el mal nace como, eh, después vamos a ver qué es un mecanismo realmente para poder revelar más luz, pero el mal decimos que es cosmogónico y no humano solamente, ¿no? Todo lo que existe encima de este mundo es el mundo infinito. Entonces también decimos que a partir de este mundo, de aquí para abajo, o sea, de Atzilut hacia Briah, Yetzirah y hacia, el mundo es finito, ¿no? Arriba de eso, el mundo es infinito. Entonces el Adam Kadmon, obviamente, cuando hablamos del Adam Kadmon, estamos hablando de la unicidad absoluta. También por eso se llama el Simsum Aleph, porque la conciencia en la parte superior, aquí en Keter, es la conciencia Aleph o la conciencia de unidad, que su valor numérico, el valor numérico de Aleph es 1, ¿no? Y el valor numérico de Bet es 2. O sea, ya ahí nos da también una clave para saber que estamos hablando de una dualidad. Estamos hablando ya del mundo de la fragmentación a partir de la conciencia Bet y de la autocontracción eh, Bet. Entonces, el mundo de Atzilut, como decíamos, es el mundo de la emanación. Vamos a ponerlo acá abajo. Este es el mundo de la emanación. Este sería el mundo de Briah. Estaríamos hablando del mundo de la formación, pero bueno, antes de seguir con el mundo de la formación, hablamos que en Atzilut también existe una forma de voluntad que es muy abstracta, es muy ilimitada, por eso es donde emana toda la realidad, ¿no? Eh, el pensamiento es una parte de la voluntad, pero representa una parte limitada que se relaciona con un objetivo, ¿no? Entonces, el mundo de la emanación es como el mundo del pensamiento y todo lo que está por encima del mundo de la emanación sería como la voluntad pura, pero sin ningún objetivo. Entonces, para, digamos, entender un poco, en el mundo del hombre primordial, que sería el Adam Kadmon, o sea, arriba de esto, arriba de Atzilut, no existen ya divisiones ni subdivisiones, como decíamos, es la conciencia Aleph, no hay sefirot y es simplemente una luz primordial simple. ¿Sí? En el mundo de la emanación es donde ahí se forman las 10 sefirot inferiores y donde también se revela la luz, la fuente infinita de la luz a través del tetragramatón, de lo que conocemos como el Yud Hei Vav Hei, que sería lo voy a escribir acá,
pasa? Yud, Hei, Vav, Hei. Se me volvió loco mi teclado. Ahí está. No, ok, ahora sí. Muy bien. Entonces sería el tetragramatón y nace, por así decirlo, se forma o se revela a partir del mundo de la emanación. Eh, También, entonces, el mundo de la emanación se llama como el mundo del puro pensamiento, para diferenciarlo de los demás, donde hay una fragmentación. Como vemos, el mundo que sigue, o sea, en el mundo que sigue todo empieza. ¿Qué pasa por aquí? Esta es la segunda diapositiva, sí, Kripal, es la segunda. O sea, la primera está arriba, que fue la de la clase de ayer. Ok, entonces, el mundo también se llama el mundo del puro pensamiento, porque en los mundos que siguen ya empieza a haber una fragmentación entre los objetos que se diferencian entre sí, ¿no? O sea, yo soy este, tú eres aquel, el otro es este más allá. Pero todos los mundos siempre se encuentran conectados al mundo de la emanación como la forma que es la esencia, o sea, en el mundo del pensamiento se forma la esencia de todo lo que es revelado en los mundos inferiores, ¿no? Entonces el mundo, como su nombre lo dice, este es el mundo de donde todo emana, ¿no? De donde todo parte, a través de un pensamiento, a través de los pensamientos, a través de una voluntad que tiene ya un objeto o un objetivo. ¿Ok? Entonces, eh, muy bien. En el mundo de Briah, por ejemplo, que es el mundo de la creación, hay entes creados que tienen como o sea, ellos van a crear a partir de una renovación del objeto que se pensó arriba, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con qué es el mundo de la creación. Aquí ya hay una separación y como vemos corresponde a Binah, entonces el mundo de Brea, este corresponde a Binah del árbol cosmogónico y como corresponde a Binah, sabemos que Binah tiene que ver siempre con fragmentación. Entonces aquí ya hay una diferenciación entre los seres que se están creando, ¿no? Después vamos a Yetzirah y Yetzirah decimos que es el mundo de la formación y hacia decimos que es el mundo de la acción. A ver, no ve las imágenes. A ver, espérame. Déjeme ver. No sé si tienen que. Sí. Ah, gracias, Kirpa. Ok. Entonces, en Yetzirah, lo que se formó en Briah adquiere una forma, y aquí adquiere una forma y te diseña un objeto con una cantidad y un límite. Entonces ya es muchísimo más concisa, precisa o concreta la creación. Y entonces en el mundo de Yetzirah ya hay una cantidad y un límite, ¿no? Y el objeto que se creó desde la emanación, que pasó por Briah cuando se diferenció, ya tiene una forma. Ya tiene una forma, ya tiene una cantidad y ya tiene un límite alrededor. Ahora, después en el mundo de Asia, que es el mundo de la acción, tenemos que los objetos tienen ya un,
una completitud en su aspecto material, ¿no? Entonces de aquí se fijan las raíces materiales que vienen desde la esencia y tienen un diseño específico, ¿no? Entonces, estos son los cuatro mundos, que serían los mundos cosmogónicos. A ver, si ya se me acomodó. Bueno, ahí más o menos. Los mundos cosmogónicos, y entonces nosotros nos movemos en el mundo de hacia, en la acción. Pero obviamente que nosotros tenemos también mucho que ver con Yetzirah, porque cuando trabajamos con la, por ejemplo, cuando trabajamos con los 72 nombres de Dios, lo que hacemos es trabajar en el mundo de la formación. ¿Ok? Todavía en el mundo de Briah existe un universo que es espacio y temporal, y también se puede hablar de que hay eh, arcángeles en ese nivel. Si hablemos de las correspondencias también de cada uno de los niveles y de las almas, tendríamos que saber, lo que hablábamos ayer, por ejemplo, que el Nefesh habita en Asiá o en la materia, ¿no? El Nefesh, que es el alma animal, las pulsiones biológicas, el cerebro ahora sí gastrointestinal, y sabemos que, por ejemplo, en Yetzirah sería donde opera el Ruach, que es el mundo de la formación, donde opera el pensamiento del cerebro, pero el pensamiento del cerebro del corazón, son las emociones, los sentimientos, y como decíamos en la Cábala, no existen unos sentimientos, se habla siempre de pensamientos del corazón, ¿no? Aquí también es donde está, en el mundo de la formación, todos los condicionamientos. En Briah, por ejemplo, es donde existe o donde estaría conectada la Neshama, que sería el pensamiento cerebral, la Neshama, que sería nuestra alma. Y también es eh, donde tendríamos como la conexión con las raíces del alma, ¿no? Ya en Hayá tendríamos la raíz del alma, o sea, en la Neshama tenemos la conexión y en Hayá tenemos ya la raíz del alma, y esta está o existe en el universo o en el mundo de Atzilut, que es el de la emanación. Y ya por último, en Yehidá, Yehidá estaría conectada con el Adam Kadmon, que sería el hombre primordial, o el Keter del universo, perdón, el Keter del árbol cosmogónico. Y aquí sería ya la unificación del alma, casi casi, como decía ayer, hay cero subjetividad en este nivel, y es donde nosotros, por decir, nos iluminaríamos, pero perderíamos cualquier tipo de subjetividad y estaríamos totalmente mm, inmersos o con- confundidos con la luz del infinito, ¿no? Ok. Entonces, como vuelvo a repetir esto, la luz que emerge de Jochma del árbol cosmogónico, se denominaría Hayá. La luz que emerge de la Binah cosmogónica se denominaría Neshama. La luz que emerge de Tiferet también se puede decir que es Ruach, y la luz que emerge de Malhut sería Nefesh. Entonces, los tres mundos de la creación, formación y acción, son recipientes que contienen la Neshama, el Ruach y el Nefesh, no individual, sino estamos hablando de generales, ¿no? Em, los mundos manifestados, o sea, en donde podemos ver algo, por así decirlo, serían el mundo de la creación, el de la formación y el de la acción. Y por arriba de estos tres, obviamente, no habría ningún tipo de manifestación, ¿no? ¿Y qué es manifestación? Algo que podemos percibir. O sea, aunque a lo mejor no lo podamos ver, pero por ejemplo podemos sentir la emoción que hay ya en el mundo de Yetzirah, ¿no? Ok. Eh, también decimos que existen eh, tres categorías de seres espirituales. Y bueno, aquí vamos a meternos un poquito
nada más los voy a mencionar. No nos vamos a meter mucho en este rollo porque es como muy eh, complicado y ahora sí que tendríamos que meternos a estudiar angelología casi para poder entenderlo bien y de hecho también hay muchas opiniones, por así decirlo, pero se dice que están los poderes trascendentes, que serían seres espirituales puros, incorpóreos, que están muy cerca de la presencia divina, que reciben el nombre de los Ofanim, y también están los seres espirituales, digamos, que le siguen, que serían los ángeles, que son realmente los malachim, que serían mensajeros, ¿no? Son, llevan mensajes eh, desde el Creador para, por así decirlo, hacer que se cumpla la voluntad divina y tienen solamente un propósito muy especial, ¿no? Los malachim o los ángeles mm, no tienen como la libertad, por así decirlo, de hacer otra cosa que, eh, que lo que se les encomiende como que sea su mensaje, ¿no? Y tienen, por eso decimos que tienen un propósito muy específico y muy especial. Existen varios niveles y cada uno de estos Ofanim y de estos ángeles tienen también una propia reglamentación eh, y, y unos acuerdos que, que tienen que ver obviamente con lo que el infinito pues ha preestablecido, ¿no? Por último, las almas son seres creados para entrar en un cuerpo y conectarse con ellos con un fuerte lazo. O sea, nosotros nos conectamos con un fuerte lazo con nuestro cuerpo, tanto que a veces pensamos que somos este cuerpo, ¿no? Y también, obviamente, tenemos unas leyes particulares para cada uno de nuestra situación. Eh, tenemos varios tipos de realidad. Una es antes de entrar a al cuerpo, otra entrando al cuerpo y después volviendo a salir del cuerpo después de la muerte, ¿no? Los ángeles son los servidores, como decía, del infinito y realizan, ahora sí, lo que el infinito eh, tenga como orden para ellos. Eh, y también existen aquellos que realizan el bien, por así decirlo, y los que realizan el mal, pero en el mal no existen, digamos que hacen el mal para un propósito de que la persona pueda revelar más luz. No es que sea como que hagan el mal como por cuenta propia, ¿no? O sea, tiene todo un programa dentro del plan de la creación y te dice que no hay nada en el mundo inferior, o sea, en el mundo donde habitamos nosotros, que no sea un objeto o un suceso que no tenga un equivalente arriba en en los poderes trascendentes. O sea, lo que siempre hemos escuchado, no existe nada abajo que no tenga una correspondencia arriba. Como es abajo, es arriba, ¿no? Entonces se supone que también los poderes trascendentes de arriba tienen una injerencia sobre todo lo que existe y lo que sucede en eh, en las partes inferiores o en los mundos inferiores. Muy bien. Entonces esto es nada más como para, así como para tres niveles de energía, ¿cuáles niveles de energía de que estamos hablando? ¿De los mundos? Ah, ya. Eh, híjole. Mm. Podrías buscar con Kaplan, que no me acuerdo si Kaplan tiene algo, este, Kaplan no sé si tiene algo específico con respecto a ángeles, pero por ejemplo, el que les dije, que era el canto del alma, de Bar Levi, no me acuerdo del apellido, él
eh, él también menciona más información sobre esto como parte de la cosmogonía de la creación. Es, no me acuerdo el otro apellido, la verdad. Digo el apellido. Ok, bueno, vamos a seguir unos 10 minutos más para poder eh, después estar un poquito con las preguntas. Bueno, la otra cosa que vamos a hablar es que vamos a hablar de las sefirot. Eh, ¿Qué son las sefirot? ¿Por qué vamos a ver las sefirot? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Qué significa? O sea, eventualmente nosotros vamos a hablar de las sefirot, como decía, desde el árbol psicológico de la vida. Pero también estamos hablando ahorita de las sefirot en general, ¿no? Ari Kaplan dice que Sefer, Sefar y Tipur tienen una correspondencia con la Sefirá y que estas quieren decir texto, Sefer, ¿no? Sefer, por ejemplo, el Sefer de Yetzirah, estamos hablando del libro de o el texto de, el Sefar, que sería la cifra, y el Sipur, que sería comunicación. Entonces, vemos que el árbol de la vida es como un libro donde en las dimensiones se puede registrar información, ¿no? Hablamos también de que cada una de las dimensiones está formada por Or y por Kli, donde el Kli es el contenedor y el Or, que sería la luz, es la información entonces de la que nos habla Ari Kaplan en esta definición de la Sefirá. El número de Sefar, ¿no? Como explica, tiene que ver con la fragmentación de las dimensiones, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el mundo, digo, con el Adam Kadmon, donde existe solo la unicidad, ¿no? Hay la luz primordial y no hay ninguna otra división. En cambio, en las dimensiones hablamos ya de una fragmentación que es una diferenciación de la unidad. Y por último, en Sipur, vemos que la comunicación alude a los medios con los que Dios se comunica con la creación, a través de la Sefirá y viceversa, porque también a través de estas Sefirás, a través de estas dimensiones, pareciera como si el infinito fuera más alcanzable, ¿no? Es como si fuera una escalera donde podemos ir subiendo para poder alcanzar o acercarnos a la luz del infinito. Como siempre hemos dicho, es imposible o sería imposible estar en un cuerpo y alcanzar la luz del infinito completamente porque nos romperíamos como en mil pedazos, porque nuestro cuerpo no podría sostener toda la luz del infinito, nos seríamos como aniquilados casi eh, inmediatamente. Pero entonces la Sefirá nos ayuda, no hace como una alusión a que las sefirás son un medio de comunicación, como puede bajar la energía, puede bajar la luz del infinito hacia los mundos inferiores, también podemos subir a través de estos niveles de conciencia para poder conectarnos, acercarnos a la luz del infinito, ¿no? Entonces, volvemos aquí un poquito a retomar el principio de fractalidad. La fractalidad, como vemos, es todo lo que vemos en la vida es un fractal de lo que existe en los niveles superiores de conciencia. O sea, como decíamos, como es arriba es abajo. Y las sefirás, perdón, son entonces niveles de revelación divina, que también son niveles de conciencia dentro de la psique humana, como un fractal de la revelación divina de toda la realidad. Por eso estamos haciendo todo este viaje por el árbol cosmogónico, porque vemos que el psicológico es un fractal del cosmogónico, ¿no? Entonces, eh, todos estos niveles de conciencia dentro de la psique humana son un fractal de todos los niveles de revelación divina que existen dentro del árbol cosmogónico de la vida. Ahora, para la hermética,
Y van a decir, ¿y este qué tiene que ver con la hermética? Bueno, a mí siempre me gusta un poquito irme un poquito afuera de la cábala como para ver qué ven los de afuera, ¿no? Para la hermética también todo el universo está íntimamente relacionado, aunque aparentemente vemos que está separado, ¿no? Por lo tanto, en la hermética dice, yo tengo la información dentro de mí del universo entero, ¿no? Cada célula tiene en potencia la información del universo entero, ¿no? Por eso decimos también que la cábala son todos esos intentos permanentes y constantes para tratar de encontrar la unificación de la realidad. O sea, siempre es como tratar de ver dónde se junta esto, dónde, dónde tienen este origen en común, ¿no? Y por eso la cábala puede abarcar muchísimos temas, o sea, puede ser la cábala y la psicología, puede ser la cábala y la física cuántica, la medicina, eh, no sé, lo que quieran, un espacio de decoración, eh, las matemáticas. La cábala se puede realmente eh, aplicar para cualquier disciplina de la realidad. Entonces, en el humano, la fractalidad se encuentra, por así decirlo, oculta. O sea, no nos damos cuenta que adentro tenemos esa información que contiene todo el universo, pero al mismo tiempo podemos saber que en cada parte, que en cada tejido, que en cada célula existe una misma información o un mismo código genético como lo que existe o la información que existe en todo el universo. Por eso después, por ejemplo, podemos usar la información que tiene una planta, ¿no? Para poder curar una parte de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí también está una información que a lo mejor a nosotros se nos olvidó, tomamos esa información y la volvemos a recordar dentro de nuestro sistema. Ahora, eh, Mario Saban dice que existen entonces, con estas 10 dimensiones, 10 realidades objetivas diferentes que son producto de la primera gran fragmentación del infinito o del Ein Sof dentro del vacío que se creó después de la autocontracción. Y esta, a cada una de las dimensiones, tiene una realidad válida dentro del marco de la realidad de cada universo dentro de cada dimensión. Bueno, está un poquito jalado de los pelos, pero es como decir que la realidad que se ve o que se observa o que se percibe dentro de cada dimensión tiene una validez dentro del marco o el contexto que tiene cada una de las dimensiones. Si saco esa información y la muevo a otra dimensión, la voy a sacar de contexto y esa información ya no tendría la misma validez, ¿no? Lo que en el árbol, lo que en el árbol psicológico de la vida te podría decir, por ejemplo, cuando yo, un ejemplo así como súper claro, cuando yo con Yesod, que sería a lo mejor mi yo exterior, y la verdad que sería válida ahí es lo que yo soy con respecto a los demás, con eso empiezo a lo mejor a tratar de operar en Tiferet, ¿no? Con esa verdad, como si lo que yo soy afuera, pienso que también es lo que yo soy realmente en mi interior. Y entonces no puedo usar esa información o esa energía o esa vibración para operar en Tiferet. No puedo usar lo que, por ejemplo, no puedo usar la información de Jochma, que sería una información intuitiva, para planear mi semana, ¿no? Porque para eso necesito Binah. Necesito una información lógica, necesito mi mente, mi capacidad organizativa, y eso no lo tiene Jochma. Entonces, cuando sacamos de contexto, por así decirlo, la información que recibimos en cada una de las dimensiones, esa información pierde, por así decirlo, su función y entonces es cuando muchas veces nos encontramos en desequilibrios muy grandes, ¿no? Entonces, volvemos, digamos, a repetir esto y es decir que
existe una psique subjetiva que siempre opera también por su tendencia de acuerdo con la raíz del alma. Esto vamos a volver a repetir. Ayer hablábamos que había 600,000 raíces del alma, ¿no? Y tenemos que en esas 600,000 raíces del alma, cada uno de nosotros tiende a operar desde una dimensión específica. Entonces, por ejemplo, a lo mejor hay alguien que tiende a operar desde Jochma, desde la intuición, desde los símbolos, los sueños y toda la información que recibe o con la que interactúa con el mundo es a través de esta dimensión. O tiende a sentirse cómodo y es fácil para esa persona como descifrar el mundo a través de eso, ¿no? Y por ejemplo, puede ser que cuando nos encontremos con muchas personas, vay- vamos a entrar como en sintonía con la persona que tiene la misma tendencia que nosotros. O sea que probablemente esa persona también tiene la misma raíz del alma que nosotros. Entonces, cada una de estas raíces tendría una tendencia específica como a percibir el mundo desde una, desde una dimensión específica. Ok, muy bien. Creo que son, ok. Creo que vamos a pararle por aquí. Eh, ya vimos más o menos globalmente todo lo que sería el árbol cosmogónico de la vida en términos muy generales. Denme un segundo y les busco el, el libro para quien quiera profundizar sobre la cosmogonía. Y bueno, acá está. Entonces, el canto del alma y el autor es. Ok. La verdad es un poquito denso y es muchísima información, pero bueno, una vez que lo ven escrito, a lo mejor es más fácil leerlo, releerlo y a veces tienes que como que irte hacia atrás para entender de qué va. Pero bueno, si alguien quiere profundizar, ahí está esta opción. No sé si tenga preguntas. Por ahí alguien, no tengan miedo. Yo sí un poquito, no sé, no, Ok, tampoco quiero extenderme mucho porque no entré a la clase de ayer, ok. pero entonces entiendo que esta cuestión de las raíces del alma, o sea, en resumen Ujú, es que tú atraes por vibración a, ujú. a quien, o sea, vas a atraer por vibración, yo lo diría, vas a atraer por vibración a quien vibra como tú estés vibrando en este momento, pero tú me estás diciendo que vas a atraer a quien vibre de acuerdo a la sefirot a través de la cual ve el mundo, de acuerdo a esos lentes. Eh, Sí, no, o sea, lo que dijiste al principio, estoy de acuerdo en eso. Vas a traer a tu vida a la gente, depende de lo que estés vibrando, por afinidad de forma, vas a atraer a la persona, depende del lugar en donde estés vibrando. A lo que se refiere a este asunto de las raíces del alma, es que si hay un grupo de personas, tú te vas a sentir cómodo o cómoda con esa persona que tiene la misma percepción que tú y que probablemente tiene la misma raíz del alma que tú. No tanto que la traigas, sino más bien que simplemente esta gente que dices tú, ay, hice clic y parece que estamos hablando el mismo lenguaje, es más bien eso. O sea, lo que está sucediendo probablemente es que tu percepción y la de esa persona sea la misma porque se manejan tendencialmente desde la misma dimensión. Pero lo ideal, entiendo, es que Ajá, podamos usar nuestra energía a través de todos los sefirots y en sí, unión claro, o a cualquier sí, aspecto de la vida, sí, ¿no? sí, 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 esto es nada más algo descriptivo pero no significa que, ¿cómo te digo? Es simplemente decir, ah, mira, me siento más cómodo con esta persona, probablemente es por esta situación.
pero no que tengas que hacer nada con eso, pues. O sea, no es como que hay que entonces buscar a la gente con la que solo te sientas cómoda, porque pues no, o sea, estaríamos fritos, ¿no? Pero no, es nada más como una curiosidad, por así decirlo. Sí, pero es decir, aunque tengamos una tendencia a trabajar sobre a mirar el mundo sobre una sefirot, Sí, siempre es desarrollar la información de las otras. claro, claro, eso sí, o sea, digamos, una cuestión básica de la cábala es la oscilación, ¿no? O sea, lo que necesitamos siempre es oscilar, y oscilar es moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, dentro del árbol de la vida. O sea, es realmente estar siempre subiendo y bajando y cambiando de un lado a otro. O sea, en la oscilación encuentras también el equilibrio. Sí, claro, o sea, no es que, tendencialmente yo, no sé, utilizo Hokmah y entonces ahí me quedo no, o sea, necesitas moverte. Aparte porque, eh, aunque esta información simplemente te sirve como a decir, me doy cuenta que a lo mejor yo tendencialmente funciono con Binah, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor en una parte inicial podrías decir, bueno, por eso es importante para mí estudiar y leer y ponerme a estudiar libros, haz de cuenta, ¿no? Pero no significa que te vayas a quedar ahí. Ujú. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ok. Va. ¿Alguien más? Maestro, yo soy principiante en esto de la cábala Sí. y ¿Dónde buenos días, estás? ¿Quién me está buenos hablando? días a todos. Y me gustaría saber qué Josefina. libro con cuál comenzar, maestro. Tomé una Eh, introducción, ahorita ya les entiendo todo lo que hablan, pero me gustaría seguir en esto de la cábala. ujú. ¿Y querías, qué? ¿Cómo comenzar dices tú, una dimensión o así? Ok, Sí, ahora entiendo lo de que nos está explicando, pero quisiera ujú, empezar ok, a entenderlo un poco más, pero desde ok. como principio. Ujú. Sí, mira, el libro que puse ahí es una manera también como de entrar más, o sea, mañana vamos a ver realmente el árbol psicológico de la vida y vamos a entender un poquito más cuáles son las relaciones. Yo me voy a enfocar en una, eh, por así decirlo, en una tarea que es lo que puse, por ejemplo, en la masterclass, que sería el encontrar el propósito. Entonces, hay unas dimensiones que tienen que ver con esta situación. Eh, pero si quieres, digamos, como tener una visión en general de todo el árbol de la vida, o incluso decir, bueno, voy a aprender Cábala desde el principio, quiero ver qué hago, yo te recomendaría este libro que puse ahí, El Canto del Alma, eh, porque te podría como abrir muchas posibilidades, pero ya al mismo tiempo te da como una visión general, ¿no? Pero mañana yo creo que te va a quedar un poquito más claro a lo mejor por dónde empezar, porque siempre pasa que empiezas a entender la cábala y te quieres comer la cábala y es tan grande que tienes que irte como por partes porque es muy compleja, ¿no? O bueno, parece que es muy Mil compleja, gracias, maestro, mil gracias. ¿vale? No, gracias a ti, Josefina, gracias. Bueno, ¿alguien más por ahí alguna pregunta? Hola David, soy María Emilia. Hola, A hola todos. María Emilia, ¿cómo estás? Oye, una pregunta. A ver, Tú te mencionabas que como es arriba, es abajo sí, y que de alguna manera había estas partes oscuras que tenían un ujú, propósito. Esto se sí, relaciona, es decir, por ejemplo, si arriba todo es abundancia, por decirlo, y sí, abajo hay carencia. El ujú. propósito de que surja la carencia o la enfermedad o lo que sea, tiene un propósito. Bueno, es que normalmente el propósito sería que pudieras como revelar la abundancia, ¿no? No que te quedaras en la carencia, Ujú. seguramente. Pero casi siempre el opuesto te hace que te muevas, digamos, si tienes el blanco, te hace que te muevas hacia el negro, o al revés, Ujú. ¿no? Digo, en Ujú. este caso estamos hablando que si la carencia sería una limitación, esa misma limitación o ese contraste te está llevando a que busques lo opuesto, ¿no? Ahora, no quiero decir que, ¿cómo te digo?
O sea, en un nivel, por ejemplo, ya en el Adam Kadmon, obviamente ahí no hay ni limitación, no hay ni fragmentación, no hay ni absolutamente nada de contracción, ni restricción, ni carencia, ¿no? Ujú. Pero esto quiere decir que hay también, por así decirlo, agentes que, eh, que crean situaciones difíciles, ¿no? O sea, también tienen como también el mal que se dice que te habla del Satán en la Cábala, incluso directamente, y se habla que el Satán es el mal que te ayuda a tener o como a encontrar una manera de salir adelante y de obviamente revelar más luz, ¿no? No para que te quedes en el hoyo, sino para que salgas más arriba. Y en el revelar más luz, te hace también la corrección del mundo, ¿no? Ok. ¿Sí? O sea, y obviamente dices, bueno, sí, pero de todos modos me la estoy pasando muy mal, ¿no? O sea, ¿yo qué Ujú. hago en este momento? Yo creo que la parte más, bueno, digamos que lo más útil sería primero encontrar el valor de eso que está pasando. O sea, todo tiene un valor. Entonces, pero pues, ¿cómo va a tener un valor si que estoy pasando, por ejemplo, por una desgracia o por una situación muy difícil? Pero también tiene un propósito. ¿Cuál puede ser el propósito que podría tener eso que está sucediendo en tu vida? ¿Qué te está, a lo mejor, por ejemplo, el hecho de que alguien tenga carencia me está haciendo que yo cree un deseo mucho más grande de tener abundancia, ¿no? Ujú. Y eso ya tiene un valor. Ahora, y también a lo mejor me va a poner a moverme en cuestión de investigar todos mis condicionamientos que crearon que yo tenga esa creencia de que hay una carencia. Ujú. Y un sinfín de consecuencias que a lo mejor van a hacer que yo eventualmente me voy a mover y voy a tener mucha abundancia, ¿no? Pero necesito como ponerme, por así decirlo, las pilas para poder encontrar cuál es el propósito de ese desafío, de esa situación difícil. Y la otra, que yo creo que es así, yo creo que es una cuestión, digamos, más espiritual, menos lógica, pero que funciona muy bien, ahora sí que por experiencia propia. Cuando tú empiezas a agradecer, aunque sea la situación más horrenda y más difícil, y si incluso lo haces aunque no estés muy convencida de de por qué estoy agradeciendo esta cosa que está tan difícil, pero si incluso empiezas a levantarte y decir hoy, ¿sabes qué? No sé, gracias Dios mío por esto que está pasando. Porque seguramente me están mandando o está llegando para mí esta situación difícil para que yo pueda resolverla y tener y revelar más luz, ¿no? O sea, siempre verlo como esa oportunidad donde yo voy a poder revelar más luz. Y no, ahí nos quitamos, digamos, también de la situación de víctima. Y podemos también ver la cosa, decir, no, yo no soy víctima de esta situación. Está pasando muy bien. También esa es otra cosa. Cuando hay más mal a veces, es porque existe, porque estamos como ascendiendo, ¿no? Y entonces el desafío es más grande. Y entonces no, hay que seguirle, porque tenemos la capacidad de poder convertir eso en luz, ¿no? Claro, no es fácil, porque cuando estás dentro del hoyo no ves cómo. Ok, Eh, gracias. pero yo te diría esto nada más, en serio, prueba o probar a agradecer eso que está sucediendo. Aunque ni estés convencido en el principio, porque a lo mejor eh, hay una emocionalidad ahí que a lo mejor está obviamente conflictuado, dices, no, pues, o estás a lo mejor hasta enojado, diciendo, ¿cómo fregados me está pasando esto, no? Pero si empezamos a agradecer, es es casi como mágico agradecer y agradecer un poco un día a la vez, hasta que al rato ya sientes que empieza como a aclararse el panorama y ver realmente cuál es el propósito de esa situación difícil. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, no, gracias a ustedes. Muy bien, bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy y nos vemos mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana, para la última clase. La grabación la voy a poner, yo creo que casi van a estar listas mañana, la de la primera y la de la segunda clase, y la tercera a lo mejor el lunes.
Y, ¿qué otra cosa por aquí? Eh, y los whiteboards están siempre disponibles. Creo, déjame ver cómo se hace esto. Les voy a poner en la masterclass, en el chat de la masterclass, les pongo ahorita la liga para que vean los whiteboards, las pizarras. Todo el tiempo pueden estar disponibles. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Pues que tengan bonito sábado y nos vemos mañana. Gracias a todos. Bye. Gracias a todos. Gracias. Gracias, David. Bye.